Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Comenzamos semana. Hoy es lunes, hoy es 12 de enero de 2026 y esto es Asturias al Día, el programa de opinión, de reflexión, de debate, de tertulia que realiza RPA y que se emite también por TPA. Hoy vamos a hablarles del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias, del COPAE. No es la primera vez que lo hacemos, pero en este caso de un documental que se estrenaba hace unos días, a finales del año pasado, en colaboración con Caja Rural de Asturias. Un documental sobre la red de huertos escolares ecológicos, una pieza audiovisual que también puede, por cierto, disfrutarse en el canal de YouTube del COPAE y que aborda la historia de esta red de huertos escolares ecológicos y el proceso de certificación de la producción ecológica. Esto va a ocupar la primera parte, también la más larga, de nuestro programa de hoy. En la segunda parte vamos a hablarles de derecho y de cine. Y de derecho, porque hace muy pocos días, la semana pasada, se celebraba la segunda edición del Congreso Internacional sobre Metodología e Innovación en la Enseñanza Universitaria del Derecho. Y una de las ponencias, una que nos llamaba especialmente la atención en este programa, corría de cuenta de Benjamín Riballa. Fue decano de la Facultad de Derecho, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Oviedo y autor de un gran número de publicaciones, por ejemplo la última, Los derechos humanos en el cine, experto en el uso del cine como herramienta de enseñanza del derecho, y creo que no hay ni una película que se le haya escapado a Benjamín en la historia del cine, que eso es decir mucho. Vamos a hablar con él en la segunda parte. Y otro experto, en este caso, en arte, va a ocupar la tercera parte de Asturias al Día de este lunes. Tendremos con nosotros a Santiago Martínez, también es profesor universitario, en este caso en las escuelas de arte de Pamplona, Teruel y Ubieu. Es doctor por la Universidad de Ubieu, crítico. Por ejemplo, vamos a hablar con él de la exposición 13, con 13 mujeres que representan lo mejor de la creación asturiana contemporánea y que se estrena este jueves en Xixón. Todo ello en Asturias al Día, que comienza ahora mismo. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa que comienza en estos momentos y que nos lleva a hablarles de COPAE, del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias y de ese documental que acaban de estrenar en colaboración con Caja Rural de Asturias sobre la red de huertos ecológicos que tienen en los centros educativos que hay en nuestra comunidad autónoma. Tenemos con nosotros a Ángel García Beita, que es el coordinador de esta red y de la empresa Ekeiko, la empresa que los desarrolla. Ángel Beitia, pronunciaba yo mal el apellido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. A ti. Vicente Vázquez, jefe de estudios del Colegio Nazaret en Ubieu. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, muchas gracias. Susana Álvarez Crespo es la directora del Colegio Lablanu del Infiestu. Susana. Buenos días. Marisol Martínez, la directora del Instituto de Yuces en Colunga. Marisol. Hola, buenos días. Y Agustina Gil Varela es profesora del Colegio San José de Calasanz en Posada de Llanera. Buenos días, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los 5 por comenzar la semana con nosotros, por hacer el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios para hablar de... Vamos a utilizar palabras exactas que salen en ese documental. Conocer y valorar el origen natural de lo que comemos nos ayudará a respetar la tierra de la que vivimos. Así comienza el documental, Ángel. Sí. ¿Quién escribe estas palabras? Bueno, esto al final es como una especie de introducción que entre todos y entre todo lo que se está haciendo, pues al final llegamos a la conclusión de que es una buena manera de empezar
empezar con el documental del que hablas. Bueno, el documental decíamos que es una colaboración entre el COPAE, la Caja Rural de Asturias. ¿La idea sale del propio Consejo Regulador o sale de la entidad bancaria? Sí, la idea al final, bueno, es algo donde todos aportamos, pero sí que es cierto que en un momento dado, pues tanto el COPAE como, yo mismo, que estoy ahí un poco infiltrado y trabajando como recurso externo y llevando estos proyectos, pues decidimos que quizás es hora de plasmar y de que se visualice ya todo el trabajo que se lleva realizando durante pues casi 15 años o más. ¿Sois 150 centros educativos al final? 150 hasta el inicio de este curso 25-26 y ya estamos casi en 160. Ah, bueno, o sea, la cosa va creciendo y la cosa parece que va bien, si va incrementando el número. ¿Hay alguno que se dé de baja diciendo no os aguanto más? No dejamos que nadie se dé de baja. No, esto es como todo. Hay 160 centros que están inscritos y como suele ocurrir, pues hay centros que por circunstancias y porque todos los que estamos en educación conocemos cómo son las singularidades del ámbito escolar y el ámbito educativo, pues hay algunos, como digo, que son centros más activos y centros menos activos. Y ya sabemos que el profesorado también tiene muchas otras cosas que hacer y no siempre es fácil coordinar y gestionar esta actividad. Claro. De los que no son nada activos, de los que no trabajan nada, de los que seguro que son de los más vagos, tenemos con nosotros unos cuantos hoy aquí, entre ellos el Colegio San José de Calasanz de Posada de Llanera, con Agus Gil Varela como profesora, que entiendo, Agus, no te dedicas en exclusiva al huerto. No, para nada. De hecho, yo soy tutora de cuarto de primaria, llevamos 4 años en el huerto. Tuve la suerte de llegar al cole justamente el primer año que se desarrolló el huerto. Entonces lo he visto nacer. Y además fue una iniciativa muy bonita porque participaron todas las familias. Construyeron junto con Ángel los bancales, lo llenaron de tierra. Entonces lo he visto nacer y lo he visto llegar a donde está hoy en día. Qué importante también la vinculación familiar a la hora de que esto pueda salir adelante, que los chavales estén contentos, pero que las familias se impliquen, Agus. Sí, imaginaos salir un día del colegio y nosotros tenemos mucha suerte porque contamos con mucha zona verde. Es una zona verde donde no había nada y al día siguiente de repente tener todos los bancales montados, toda la zona central montada y la familia ahí se implicó y se implica en casi todos los aspectos del colegio como nadie hubiese imaginado, una pasada. Claro, porque para tener un huerto escolar ecológico no es imprescindible contar con zona verde, porque, por ejemplo, Vicen, tú eres profesor en un cole totalmente urbano, eres jefe de estudios del Colegio Nazaret en Ubieu, sí, y hay zona verde poca. Nada, en absoluto. De hecho, nosotros comenzamos en un patio de asfalto con 4 bancales el primer año, el segundo ampliamos otros 4 más, siendo un total de 8, y ya llevamos 4 cursos, este es el 4º curso que estamos con el proyecto del huerto. Y ciertamente, ya te digo, partimos del asfalto a tener ahora mismo 8 bancales y pues empezar y continuar poco a poco con todo este desarrollo. Vamos a aclarar lo que es un bancal, porque muchos de nuestros espectadores, de nuestros oyentes, no lo sabrán. Digamos que es un cajón de madera, unas dimensiones aproximadas de 2 metros de largo por 1 de ancho, y de alto que podrá tener 40, 50 centímetros más o menos. Sí, en vuestro caso sí. Sí, en nuestro caso sí. Nuestros son pequeños, no son muy grandes. Tenemos una pequeña base de detrito, de grava, y luego, pues sustrato vegetal encima. Vale, y a partir de ahí cultivamos. Eso es, esa es la idea. Bueno, más centros que tenemos hoy con nosotros. Nos vamos a fijar también en uno que es paradigmático de lo que se hace en agroganadería en Asturias. Es el Instituto de Lluces, en el Concello de Colunga. Marisol Martínez es su directora. Un instituto que tiene huerto escolar con los alumnos de secundaria, pero también un módulo de formación profesional de agroecología. En ese sentido, la agroganadería en general, porque sois el centro especializado por excelencia de Asturias en este ámbito, no suena nada ajeno. A ver, nosotros somos un poco peculiares con respecto a la gente que está en la red de huertos, porque nosotros ya disponíamos de huerto, lo que pasa que no lo teníamos enfocado a los alumnos de secundaria. Yo no sé si lo conocéis, pero el IES de Luces, aparte de secundaria y bachillerato,
Tiene, como decías bien, los ciclos formativos de la familia profesional agraria y entre los muchos que damos tenemos el de producción agroecológica, que se dedica tanto a producir en ecológico producción vegetal como producción animal. Entonces, nosotros disponemos de unas instalaciones que para los que es este colegio son envidiables porque disponemos de 4 o 5 invernaderos. Tenemos un invernadero multicapilla de 2.000 metros cuadrados. ¡Hala, lo grande, ¿eh? Sí, sí. Y tenemos 40 hectáreas de terreno. Entonces, vamos, que nosotros por espacio, tenemos espacio de sobra. Empezamos a trabajar los huertos escolares en secundaria como una forma de aunar con un proyecto que uniera tanto la enseñanza en secundaria y bachillerato con la de ciclos. Nosotros nos enfocamos en la salud y la sostenibilidad y el huerto escolar era una forma de trabajarlo. Entonces, aprovechando que tenemos invernadero grande, montamos una parte de una capilla del invernadero para los alumnos de secundaria, que empezaron los de primero de la ESO y se mantiene más o menos en primero de la ESO, aunque también pasan los de distintos cursos hasta cuarto de la ESO. Ángel nos ayudó mucho a bajar el nivel a los alumnos de secundaria, porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con alumnos que se van a dedicar profesionalmente a la producción ecológica. Entonces bajamos el nivel para secundaria, empezar con rudimentos básicos que nosotros a lo mejor somos demasiado técnicos para explicarlos a los de secundaria, porque como os digo, vamos a técnicos tanto de grado medio como de grado superior. Y nada, se montaron los huertos. Claro, nosotros tenemos una disponibilidad incluso de personal para atenderlo, aunque lo atienden básicamente los niños, y luego la colaboración de los profesores de ciclos que son expertos en la materia, con lo que en realidad nosotros somos unos grandes privilegiados y nuestros alumnos de secundaria también. Más ejemplos de cómo funcionan los huertos escolares ecológicos en Asturias. Lo tenemos otro de los casos en el Colegio Lablanu, en el Infiestu, en Piloña. Susana Álvarez Crespo es la directora. Es un centro que es muy activo en la red, está muy implicado. ¿Desde cuándo lleváis funcionando en ese sentido, Susana? Bueno, pues lo primero, buenos días. Sí que es verdad que yo es mi 11º curso en el colegio y ya cuando yo llegué allá por el 2015 ya había huerto escolar en el colegio. Lo que pasa en todos los coles, que tienes que dar con una persona que de verdad sea entusiasta de este tema. Entonces, bueno, había una persona que lo llevaba, que cuando tenía alguna hora libre cogía algún grupo y iba ahí a hacer lo que podía, pero tuvimos la gran suerte de que llegó un profesor que es un apasionado de la huerta y de lo ecológico, y entonces sí que en el curso 24-25 echamos a funcionar el huerto ecológico. La suerte que tenemos es que contamos con comedor escolar de gestión directa. Entonces, gracias a eso, pues es como un círculo. O sea, el compostaje, tenemos compostaje, todos los residuos de la cocina van al huerto y después todo lo que producimos en el huerto va a la cocina. Y ya te digo, empezamos con muy directamente o más implicados en el curso 24-25 y seguimos para adelante con la ayuda de Ángel, como todos. Vale, tenía apuntado precisamente el tema de los comedores escolares, de la posibilidad de reaprovechar de forma circular lo que acabas de mencionar tú, Susana. Por una parte, los desperdicios de los comedores se reutilizan para hacer compostaje, pero a su vez los productos que salen del huerto van también al comedor. Sí, nosotros en este caso no sabíamos qué hacer, si regalarlo, si venderlo. Bueno, esto de vender en los colegios es un poco complicado, sí, vamos a decirlo de esa manera. Pero con suerte contamos con la colaboración del cocinero y el ayudante de cocina, porque también hay que tener eso a favor, que tengas personal en cocina que se una al carro. Y entonces, sí, todos los productos que salen del huerto van a la cocina. Hombre, por ejemplo, cuando es la época que tenemos lechugas, no da
para dar de comer la ensalada a 190 comensales que tenemos en el comedor. Pero bueno, siempre lo metemos para allá, los calabacines, tomates, todo lo que sale del huerto va para el comedor. Ahí las 3 R's, Ángel, lo mencionamos constantemente cuando hablamos de cualquier tipo de actividad, pero en este caso, si es agricultura ecológica, lo de reducir, reutilizar y reciclar, fundamental. Bueno, pues eso es básico. Y yo creo que tengo algún dato también por ahí, ¿verdad? Porque, bueno, tengo la suerte de que las 4 personas que tengo aquí a mi alrededor, pues, bueno, por una razón o por otra, son, bueno, personas que han trabajado conmigo y que he tenido la suerte de compartir muchos talleres de huerto. Y yo creo que, por ejemplo, Susana, corrígeme si me equivoco, el año pasado, con lo de reducir o lo de reciclar, quizás estamos hablando de 3 toneladas de residuo orgánico de la cocina reutilizados, ¿no?, para hacer un compost que más o menos estábamos hablando de unos 50, 60 kilos, creo que fue lo que más o menos calculamos. Sí, tenemos 3 compostadoras y de hecho lo tenemos organizado que el alumnado de quinto y sexto son los encargados de todos los días a diario ir a la cocina y ir a la zona de infantil y a la primaria y recogen todo el compostaje y lo llevan a los contenedores. Y así es como conseguimos sacar todo lo que sacamos para luego utilizarlo en el huerto. Ángel, repite las cifras para que nos demos cuenta de lo que necesitamos en cantidades para obtener ese compost. Sí. Yo creo que la cifra de compost resultante, igual me equivoco, ¿no? Pero sí que hablábamos de que lo que se recicla o se reutiliza de material de cocina, igual son unas 3 toneladas al curso. ¿Y conseguimos? Y conseguimos, pues eso, estamos hablando de 2 sacos grandes de como mucho 70 litros cada uno, pues echamos la cuenta, pero bueno, depende cómo esté compactado. 50 kilos posiblemente de compost, bueno, que sirve como para abastecer a los pequeños bancales del huerto. Creo que hay algún dato también, pero yo creo que eso los profes lo controláis mejor, que es el tema del papel también en los centros, que alguna vez a mí me llegó ese dato, el papel que se reutiliza para llevar al contenedor azul, y creo que estamos hablando también de unas 4 o 5 toneladas de papel. Entonces, bueno. Nosotros, por ejemplo, el papel, claro, nosotros tenemos unas cantidades muchísimo mayores. Nosotros el papel luego lo utilizamos como acolchado. Estamos utilizando de una forma de reutilizar distintos residuos como acolchado, y entonces en algunos de los bancales sí que hemos probado con papel del reciclaje, que luego que trituramos y lo utilizamos ahí como un poco para evitar que te salgan las malas hierbas. Bueno, es una buena alternativa también en ese objetivo de las 3 R's que comentábamos. Mencionabas antes, Ángel, el tema de la formación. Aquí estamos formando a alumnos, pero tenemos que formarnos antes nosotros como educadores. Alguno habrá que ya sabía antes de entrar en el proyecto cómo cultivar un huerto de forma ecológica. Habrá alguno que no. ¿Cómo fue tu caso, Vicen? Bueno, en mi caso es cierto que tenía, vamos a decir, pequeños conocimientos de la agricultura ecológica, pero a través de Ángel, a través del COPAE, bueno, pues me formé, y además hicimos una formación externa también que se abrió a diferentes colegios. Precisamente el año pasado lo hicimos, ¿verdad, Ángel? Estuvimos como 2 jornadas con unos 20 profesores que vinieron de varios colegios al nuestro, y bueno, y se beneficiaron de esa formación. Claro. ¿Pasáis todos por un proceso, habéis pasado más o menos todos por un proceso similar? ¿Cómo? Venga, nosotros, por ejemplo, lo que tuvimos fue una formación el año pasado en el centro por parte de Ángel. Tuvimos 3 o 4 sesiones donde todo el profesorado se involucró y él nos iba, bueno, pues hablando un poco de las bases más teóricas de lo que habíamos visto hasta ahora. Que encima era muy interesante porque nosotros partíamos de la práctica. Hicimos la práctica antes y íbamos como con los críos aprendiendo poco a poco, y después el año pasado fue él el que nos formó un poco más. ¿Cómo trabajasteis en el Ablanu, Susana, en ese sentido de formación pues del nosotros profesorado? También tuvimos jornada de formación con Ángel, pero sí es verdad que tenemos la suerte que siempre el profesorado que es el responsable del huerto, en estos casos siempre son gente que está más formada y que sabe más del tema.
por eso se meten en ese programa, porque si no, yo estoy viendo que profesores que no tienen nada que ver o que no saben nada ni de huertos, ni de agricultura, ni de ecología, no les atrae la idea de ser coordinadores del huerto. Entonces siempre estamos ahí tanteando quién son aquellos profesores que saben algo, que quieren, más bien, que quieren. Pero así todo, siempre el año pasado Ángel nos estuvo dando algo de formación a un grupo de profesores. Y comentábamos antes, Marisol, en vuestro caso, vosotros sois los expertos en Asturias, en formación agroganadera, pero el adaptarse también a los chavales de secundaria en vuestro caso, teniendo en cuenta que además tenéis alumnos de prácticamente toda España, tenéis una residencia, sí. Tenéis gente de muchas edades diferentes, quizás la adaptación a los chavales de secundaria es lo más complicado en vuestro caso. A ver, el gran problema, como están contando todos, es que nosotros tenemos que dar un currículum en secundaria y en ciclos en primaria que está muy encorsetado y que te dificulta hacer unas actividades que se salgan del currículum. Nuestro problema era buscar espacios y integrarlos en el currículum para que estos alumnos salieran del aula y que pudieran participar en el huerto. Con los alumnos de ciclos no es ningún problema, porque dentro de sus estudios está pues hacer un huerto. Entonces con nosotros técnicamente, con los alumnos de ciclos no era el problema. El problema era encajar esa formación en los alumnos de secundaria. Y la única forma que vimos es haciendo nosotros un proyecto de centro, que es el de salud y sostenibilidad. Como nosotros ya teníamos la producción ecológica, nosotros colaboramos con el COPAE porque tenemos certificada la producción que hacemos en el centro para los alumnos de ciclos. Pues lo que hicimos es integrar esa formación de huerto en un proyecto con la colaboración del COPAE, y con Ángel lo incluimos en el proyecto de salud y sostenibilidad, dirigido sobre todo a los alumnos de primero de la ESO, porque eran los alumnos más pequeñitos, porque veíamos que era una forma no solo de que aprendan la importancia de alimentarse de forma natural, sino también para que aprendieran que la producción ecológica es el futuro y es la forma de poder salvar el planeta. Y como nuestra población, nuestros alumnos de secundaria son alumnos de una zona rural, donde las familias tienen huertos, bien sean sus padres o sus abuelos, para que ellos también, transmitieran que la producción ecológica, y hay otra forma de producir los alimentos que va más en favor de la naturaleza, y que es la forma de que podamos mantener nuestro territorio como tal, es a través de la producción ecológica. Entonces lo utilizamos como doble vía, para que los alumnos aprendieran y para que también transmitieran este tipo de formación a sus familias. Vamos, esto es como cruzar el semáforo en rojo, que muchos tenemos la manía de hacerlo cuando somos peatones, y si tenemos chavales pequeñinos ya nos dicen ellos, cuidado, que hay que esperar a que se pongan verde, y dices tú, vaya, pues mira, esto es un poco así, gente que lleva cultivando toda la vida, y aprender también, en este caso a través de los más pequeños o de ellos mismos, cómo se puede cultivar en ecológico. Por cierto, vosotros tenéis, Marisol, una FP de ganadería de vaca frisona, de producción de leche en ecológico, ya certificado por el COPAE. Sí, nosotros, ya lo sabéis, nosotros tenemos los ciclos formativos de la familia profesional agraria, y tenemos, aparte del ciclo de grado medio de producción agroecológica, tienen también su parte ganadera, tenemos uno de grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal. El lugar, nosotros, para que los alumnos hagan prácticas, pues necesitamos una explotación ganadera, y nuestra explotación ganadera es de producción de leche en ecológico, certificada por el COPAE. Tenemos, en el último censo, tenemos alrededor de 70 animales, todos de raza frisona, y toda su alimentación como su manejo es en ecológico. Vale, hemos hablado de la formación del profesorado, hemos hablado de cómo funcionan los distintos centros que tenemos hoy invitados aquí con sus alumnos. Tenéis también material didáctico, tenéis también, Ángel, una guía del huerto. Sí, eso es. Este año, a la par que con el documental, pues también nos atrevimos a hacer un material a modo de juego, para que los centros tuviesen la posibilidad de
utilizarlo como una manera de llevar a la práctica lo que hacemos en la actividad, pero no directamente en el huerto. Y estamos hablando de un juego que se llama la ecohuertina, y que básicamente, pues bueno, digamos que de una manera divertida, pues intenta afianzar pues ciertos conceptos que damos teóricos, pues eso, a través de ese juego de cartas. Y si me perdonas un momento, quería hacer o complementar lo que decía. Podéis intervenir cuando queráis, no hace falta que yo os dé paso, ¿eh? Venga. Lo que decía Marisol, a ver, todo lo que estamos hablando de la agricultura ecológica, digamos que es en lo primero que pensamos cuando introducimos un huerto en un centro, que es acercar el campo o el medio rural al ámbito escolar. Pero es que el huerto, y ahí digamos que está igual un poco la singularidad, nuestros huertos son huertos escolares, ecológicos. Y cuando digo escolares y lo ponemos primero es porque el contexto y las circunstancias marcan mucho. Y ahí es un poco esa pata que diferencia un poco a lo que es la formación tradicional y muy técnica, como decía Marisol, que es la red de huertos, que nosotros intentamos que el huerto sirva como recurso educativo, que pueda estar encajado curricularmente, que, como decía Agus antes, que los niños puedan incluso hasta diseñar su propio huerto si es que el huerto todavía no está creado, que sirva como espacio terapéutico, de ocio lógicamente saludable. El contexto, el marco de la agricultura ecológica está ahí. No podríamos tener un huerto escolar si no fuesen ecológico, porque menuda transmisión estaríamos dando a nuestros niños y a sus familias. Claro. Pero es que lo básico, finalmente, en un espacio escolar, estamos hablando sobre todo no tan especial o tan especializado como luces, pues es eso, es que la excusa del huerto sirva para que la actividad sea un elemento curricular, un elemento de aprendizaje. Claro, porque Vicent, tú eres jefe de estudios y bueno, sí. Esto lo tenéis que tener ya más que conocido. Con el huerto escolar enseñáis lo que es agricultura, pero podéis enseñar matemáticas, podéis enseñar biología, podéis enseñar todo. Cualquier área dentro del currículum se puede trabajar en el huerto. De hecho, diseñamos mapas curriculares y cada profesor, si le apetece, pues puede bajar a trabajar con su alumnado en el huerto escolar. Claro, inglés, asturiano, lo que queráis. Educación física, lo que se quiera. Sí. No, eso es muy versátil, eso es una cosa muy buena. ¿Cómo reciben los chavales esto? Los hay remolones, los hay que les encanta, los hay que quieren ser ellos de mayores profesores de... Entusiasmados. Sí. Nosotros tenemos como día de huerto los viernes y entusiasmados. Están esperando a que llegue Ángel porque nos viene a buscar normalmente a clase y se vuelven locos. El día que llueve, además traen botas de agua, ya se ve que es el día del huerto y además lo que decía Ángel antes de que es un espacio del huerto de ocio, también lo utilizamos como espacio de enseñanza sin más. Nosotros tenemos los bancales y luego tenemos 2 bancos de madera con mesas. Entonces, por ejemplo, en el centro mío pica mucho de calor. En verano y en primavera hace mucho calor en las aulas y están deseando bajar a trabajar en ese espacio. Bajan sus libros, hacemos lecturas, hacemos matemáticas, no tanto involucrando en ese momento el huerto, pero sí el espacio. Y ellos lo tienen totalmente visto como un día especial, un día de ocio y aprender desde la emoción. Hacemos actividades también muy chulas, como el reconocimiento de los olores a ciegas, que es una de las actividades que yo creo que íbamos haciendo desde primero de primaria con ellos, que ya van 4 años y les encanta, es algo que se les queda grabado en la memoria. O, por ejemplo, algo que hicimos hace poco fue experimentar con los microscopios y ver hojas. Entonces son cosas que ellos están deseando porque es algo diferente que les saca del libro, que no siempre utilizamos el libro, pero esas actividades más motivadoras son las que se les acaban quedando. ¿Os pasa a vosotros lo mismo en el centro, en el Infiesto, Susana, en el Ablanu? ¿Tenéis esa expectativa de los alumnos? Sí, bueno, hay alumnos más implicados y hay alumnos menos implicados. Nosotros sí que es verdad que tenemos un porcentaje muy grande de alumnado que viene de zona rural. Claro. Entonces,
Pero por eso no quiere decir que ellos llame menos la atención el huerto, ¿eh? Pero sí que es verdad que en algún momento pues hay críos que son unos entusiastas. El año pasado todos los recreos había unos cuantos chavales que iban y le preguntaban al profesor, ¿qué hay hoy para hacer? ¿Qué podemos hacer hoy? Pues o pintaban los bancales o iban, por eso estábamos hablando que tenemos un jardín de polinizadores que tenemos un poco abandonado porque este trimestre no lo tocamos y estamos pensando en pedir voluntarios porque sabemos que al recreo hay críos que no es solo jugar al fútbol ni bailar con los compañeros, que van a ir a limpiarlo. Y sí que es verdad que, bueno, pues hay otros que no les llama tanto la atención, pero siempre hay un grupo y bastante numeroso que están esperando la hora de ir al huerto y la hora del recreo a ver qué pueden hacer. Cuando es un centro totalmente urbano, como es vuestro caso, Vicen, Sí. que estáis en pleno centro urbano de Ubieu, ¿esa expectativa de los chavales se multiplica o al revés? Dicen, bueno, esto me queda muy lejos, no tengo ningún interés. No, en líneas generales gusta, y gusta mucho. Y a lo mismo que te ocurre a ti en el Ablanu, nosotros lo que conseguimos fue integrar plenamente el espacio del huerto escolar en el colegio, un recurso más, un espacio más. Y en el recreo, libremente, el alumnado puede entrar y puede trabajar, y puede experimentar y puede observar. En la misma línea que decía Agus, nosotros tenemos unos microscopios de mano pequeñinos que son, bueno, súper sencillos su manejo. Los tienen allí mismo en una pequeña caseta de aperos, entonces ellos visualizan, pues no sé, la biodiversidad. A veces que tenemos pulgones y dejamos tener pulgones adrede, porque los observan y ven sus diferentes fases. No sé, otras veces quieren analizar el sustrato, cogen un microscopio en la hora del recreo y lo están viendo, o riegan, o quitan mal las hierbas. Es decir, en líneas generales gusta, y gusta mucho. Vale, comentábamos ahora, lo decía exactamente Susana, una zona también para fomentar la fauna auxiliar del huerto. Todo eso, se lo decías tú, Ángel, en el documental a Tony Jardón, es el conductor, vamos a decirlo así, de ese documental, junto contigo mismo, de la huertina de Tony. Muchos lo conoceréis por su actividad en las redes sociales, precisamente difundiendo la buena agricultura. Decíais que el conocimiento que vais obteniendo, las experiencias que vais obteniendo en cada uno de los centros, lo decías tú, lo bueno es que se puede extender a toda la red. Claro. Es que iba a interrumpir de nuevo la conversación. Interrumpís cuando queráis. Porque es que escucho a Vicente y escucho a Agus y escucho a Marisol y escucho a Susana y claro, si es que realmente lo que se intenta o lo que intentamos desde la red y como trabajo de red es prestar atención a todas las singularidades de cada proyecto y ponerlas en común. Quizás no pretendemos que esos niños y niñas que trabajen en el huerto sean el día de mañana productores, que ojalá, pero sí que para su vida diaria, ¿no? Y para su salud pues tengan interiorizado pues que otra agricultura es posible. Y si cabe, y aquí está Marisol, muchos de los niños y niñas de los centros de la red o de los centros asturianos, pues en vez de ir a un instituto, vamos a decir, convencional, pues igual aparecen en luces porque quieren hacer algo ya más técnico. Sí. Y eso es de lo que se trata. Escucho a Vicente, y tengo que decirlo, a ver, todo el mundo conoce los microscopios y microscopios de laboratorio, pero la actividad con los microscopios de mano de los que habla Vicente y habla Agus se inició en el Colegio Nazaret, y de la mano de Vicente. Entonces quiero decir que al final es un trabajo en red. Yo, tengo que decirlo, soy un poco vampiro, me voy apropiando de todas aquellas buenas ideas, pero se trata de eso, todos aprendemos de todos y este año lo que vamos a intentar también es que, ya que trabajamos en red, vamos a ponernos, digamos, en contacto o vamos a hacer actividades o jornadas de intercambio de ideas entre diferentes centros. Vale, mira, tened apuntado también el tema de los encuentros de centros. Sí. Los hacéis de forma regular. Digamos que esa es un poco la innovación para este curso. Tenemos ya más o menos organizadas una serie de jornadas donde
van a compartir espacio 2 centros, el que recibe y el que es recibido. Entonces allí, bueno, se va a hacer una actividad especial, va a ser también con un tono un poco festivo, porque no puede ser de otra manera, y eso unido a que vamos a intentar que haya una responsabilidad todavía mayor para los centros, entre comillas, de que vamos a ver si somos capaces de autogestionarnos con las semillas que podamos regenerar de la propia red, pues vamos a ver si para el curso 26-27, pues tenemos ya un funcionamiento de red verdadero. Hasta ahora, digamos que estos 5 años estamos haciendo esa fase más de sensibilización, captación, desarrollo de huertos, pero al final la red, como la propia palabra indica, tiene que estar sujeta por los propios centros, pero conectados. No puede ser que un centro, por ejemplo, el Ablanu, pues no conozca lo que se hace en Luces, si es que Luces está en la red, por ejemplo, ¿no? Vale, vamos precisamente hasta Luces, al instituto, al centro de formación profesional y también de secundaria, en el que trabajáis como de forma especializada, como decíamos al principio. Marisol, cuando los chavales llegan al centro ya de formación profesional, tienen claro a lo que aspiran, tienen claro lo que quieren. Tenéis incluso, como decíamos antes, también residencia, gente que viene de muchas partes de España, pero en el caso concreto de los chavales de secundaria, siendo además una zona rural, ¿van todos ya con esa idea o en ocasiones puede ser que no tengan un conocimiento y que lo adquieran? ¿En los alumnos de secundaria? Sí. Los alumnos de secundaria son como todos los guajes de secundaria. Vienen al centro a hacerla eso y algunos ni saben que tenemos ciclos formativos. Entonces, en las jornadas de acogidas les tenemos que explicar a ellos y a algunas familias que nosotros es un centro peculiar y que en el mismo espacio, es un espacio muy grande, pero bueno, en el mismo espacio van a convivir alumnos de la ESO y bachillerato con alumnos de ciclos. Entonces, vamos a tener chiquillos desde los 11, 12 años hasta gente adulta de 60 y para arriba. Porque claro, en la formación profesional hay gente de todas las edades. La mayoría son gente joven, pero también hay gente adulta que quiere dar un vuelco a su vida y que, sobre todo en producción agroecológica, tenemos mucho adulto que quiere cambiar su forma. Bien. Sí. Entonces, los conocimientos que tienen los críos y su interés por el huerto y la ganadería, pues la mayoría ninguno. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? La mayoría ninguno. Sí que es verdad que los que son entusiastas para siempre. Entonces, cuando te viene un niño de primero de la ESO que le gusta el ganado o le gusta el huerto, ya sabes que se va a quedar a estudiar contigo. Vale, vosotros tenéis residencia, pero sí. ¿Tenéis también comedor? Sí. Nosotros... ¿Pero propio o...? No, propio. Qué bien. Nosotros es igual, nosotros tenemos la residencia, tenemos un comedor propio que, claro, atiende a los alumnos residentes que están ahí desde el domingo por la tarde hasta el viernes después de comer. Y nuestro comedor también pues aprovecha lo que se produce en el huerto, no solo en el huerto escolar, que la producción es escasa, la del huerto escolar, porque claro, son niños pequeños, tampoco puedes estar haciendo grandes producciones y porque es un recurso, como decía Ángel, didáctico, no es un recurso productivo. Pero claro, como tenemos las huertas de producción de los alumnos de ciclos, que ahí sí que tienen una visión más productiva, pues todo lo que se produce va al comedor escolar. ¿Y tenéis también. Cocina propia? Y tenemos cocina propia y muy buena. Bueno. ¿En el Nazaret tenéis también comedor y cocina? Tenemos comedor, pero no tenemos cocina. Vale. Y nuestro huerto no daría para ello. Nosotros trabajamos Vale, a lo pregunto, escala. y Agust, tu caso también en Llanera, en Posada, lo mismo. ¿Tenéis...? Tenemos comedor, tenemos cocina, pero gestionado externamente. Vale. Sabéis que hay cierta polémica con la gestión de los comedores escolares. Hay centros, aquí tenemos varios, que tienen cocina propia, que disfrutan de la cocina propia. Hay polémica por si es necesario centralizar las cocinas. Quizás no sea posible que cada centro tenga su propia cocina, pero por ejemplo en Avilés acaban de anunciar que
en Valliniello se va a construir una cocina para todos los centros educativos de ese municipio y así tener ese servicio centralizado en un único lugar, pero que aporte a todos los que estén adheridos a esa red de comedores escolares de Avilés. Esto nos abre otra reflexión más. Si somos nosotros los que en mayor o menor medida producimos, si somos nosotros los que cocinamos, si somos nosotros los que después los desperdicios los reaprovechamos, seguimos cerrando ese círculo, Ángel. Pues lo has explicado perfectamente. Y ese dato, mira, me lo apunto, no lo sabía, lo que comentas de Avilés. Se anunciaba la semana pasada. Pues al final lo que estamos hablando aquí, digamos que bueno, en resumidas cuentas, es lo que desde un primer momento estamos incentivando a que ocurra, a que la red de huertos y a que todo este tipo de actividades contextualizados de una manera o de otra, pues sean como, bueno, pues esa siembra que hacemos para que luego germinen ideas como las que estamos aquí escuchando, que yo hoy pues vuelvo a quedarme asombrado de las cosas que dice Marisol y que comentamos todos, porque bueno, ves que al final, después de años de trabajo y de años de proyectar cómo esto puede evolucionar, pues te das cuenta de que volviendo al símil, pues se recogen frutos de lo que vas sembrando. Agus, cuando se presentaba hace unos días el documental de forma pública, desde el público se lanzaba una reflexión en el sentido del valor formativo de estos espacios. Creo que ahora ya queda claro el valor formativo, pero que todavía en algunos casos no se encuentran plenamente integrados en la educación básica obligatoria. Se preguntaba por qué no situar la huerta al mismo nivel que la biblioteca, el gimnasio o el aula de nuevas tecnologías. Eso a veces no es tan fácil. Luego le preguntamos tanto a la directora, a las directoras, como al jefe de estudios que tenemos con nosotros. Tú como profesora, ¿cómo lo ves? A ver, es lo que te han dicho antes. Con el currículum que tenemos estamos un poco encorsetados. Claro. Las horas lectivas son las que son. Muchas veces yo como tutora tengo suerte porque además soy tutora, o generalmente he sido tutora, de grupos más bajos, con lo cual comparto mucho tiempo con ellos, pero no da para todo. Entonces, a la vez que el huerto hay que tratar educación emocional, a la vez de educación emocional hay que meter educación para la salud. Son muchas cosas que no sabes muy bien cómo gestionarlo en el día a día, más todos los problemas que surgen, porque un aula es un espacio vivo y estaréis conmigo los demás en los que muchas veces, por ejemplo, al subir del patio no puedes dar absolutamente nada, tienes que pararte a hablar con ellos, ver, gestionar lo que ha pasado. Entonces sí, el huerto tiene que estar al mismo nivel que todo lo demás, pero también hay que ver el nivel que está todo lo demás, porque ahora mismo nos falta tiempo para llegar a todo. Claro, y también infraestructura. Entiendo que en un centro urbano las cosas igual se complican un poco más. En Luce seguro que no. No. Pero... Sí, para trabajar y desarrollar el proyecto, sí, la verdad que sí. Tenemos muchísimos menos recursos, menos posibilidades, pero lo que hay son ganas. Entonces, habiendo ganas y teniendo la ayuda del COPAE y la ayuda de Ángel, pues todo sale hacia adelante. ¿Cómo lo veis vosotros? Como bien decía antes, yo esta pregunta que la escuchamos o esta petición que se escuchaba en el documental, yo luego lo hablaba con Ángel y claro, es que es muy difícil porque ya es difícil, ya cuesta trabajo integrar la biblioteca. Algunos profesores no quieren ir a la biblioteca. Nosotros en el Ablanu hace unos años que apostamos muy fuerte por la biblioteca y intentamos que todo el mundo vaya a la biblioteca y hay unas personas encargadas de la biblioteca. Pero que digo, al final somos maestros y la biblioteca, los libros parece que están en nuestra vida. Pero lo del huerto, una fesoria en tu mano. Lo primero hay que dar con compañeros que estén interesados y luego que no es lo mismo ir a la biblioteca, porque a la biblioteca puedes ir igual que llueva, que haga sol, al huerto por si hace frío, es decir, que das con un profesor, con un maestro que te lo lleve y bueno, ya tienes el 99%. Y que sí, que debería de ser, pero lo que comentamos todos, que hay mucho que hacer y mucho que dar y que tenemos un currículum y que no nos dejan casi salirnos de ahí, ni dan horas desde consejería, no dan horas, no nos dejan liberar a profesorado para hacer esas cosas. Tiene que ser dentro del horario. Susana, Ignacio, claro, quizás el reto es, en el caso del huerto, no tratarlo como... como algo, digamos,
algo más que quite tiempo a la parte lectiva, sino de hacer ese esfuerzo. Y yo lo digo, claro, yo lo hago porque me dedico a ello y porque voy fomentando las bondades del huerto, ¿no? Como recurso educativo y otras cosas, ¿no? Pero, claro, desde el punto de vista del docente, integrar el huerto y saber que está a disposición de cualquier materia, yo creo que ese es el reto y es un poco la parte que puede cambiar, ¿no? La forma de tratar esta problemática que estamos aquí mostrando. Sé que esto no puede ser extensible, quizás no puede ser que anualmente puedas tener un proyecto de huerto donde puedas encajarlo curricularmente, pero el que prueba un año y encaja curricularmente la actividad y se esfuerza en sacarle todo su jugo, pues creo que al final, bueno, pues yo creo que se puede, ¿no? Sí, yo estoy convencida que nosotros tenemos el proyecto integrado en el currículum y de hecho le decimos al profesorado en la primera reunión, saber que tenemos un proyecto y que este proyecto tiene que ir en todas las programaciones de cualquier área. Y yo, por ejemplo, doy matemáticas y trabajamos mucho el huerto. Cuando hay que dar longitudes, vamos abajo y medimos. Estuvimos pintando y calcularon los litros de pintura que se necesitaban. O sea, si queremos, no hace falta coger horas de fuera. Los podemos integrar perfectamente en el currículum y en las programaciones de cualquier área. Pero hay que tener disponibilidad y querer. Yo creo que también una de las cosas que tienen los encuentros que hemos hecho de huertos, que creo que han sido 2, no sé si ha habido más, es justamente eso, que vamos compartiendo experiencias. Entonces yo, por ejemplo, en el primero, que me doy cuenta que coincidí con Vicen, me acuerdo que teníais un diario del huerto, que fue una idea, tú decías antes vampirizar, que te ibas cogiendo. Yo creo que es también lo bueno de la red, que de repente ves cosas en cómo llevarlas a la práctica diaria. Pues eso, ahora mismo ella ha dado la lección de hacer longitudes en el huerto, otro profesor que esté dice, bueno, pues en otro centro, pues yo puedo hacer lo mismo. Entonces esos encuentros son muy importantes por eso, esta charla o poder compartir experiencias, creo que es lo más bonito y lo mejor también de este proyecto. ¿Quién puede formar parte de esta red de huertos escolares ecológicos? Ya dices que en este curso 25-26 llegáis a 160 centros. ¿Quién puede formar parte? Pues en principio cualquier centro educativo. En este caso, bueno, la mayoría son centros públicos, centros concertados, algún centro privado, es la realidad que tenemos ahora. La última inscripción ha sido también de una fundación que se llama Talentos Diversos, que ya tienen un proyecto muy especial y que, bueno, a ver si para otra podemos hablar de ello. Entonces, cualquier centro educativo que tenga la intención de crear un espacio de huerto o que teniéndolo quiera darle una mayor visibilidad o dinamizarlo de otra manera. Y yo creo que eso es lo que ahora más o menos estamos teniendo. ¿En alguna ocasión queda fuera algún centro que muestre interés porque simplemente no dais abasto o porque no hay la, no sé, infraestructura necesaria en el propio centro, profesorado dispuesto, no sé? Vamos a hablar también de problemas, Hemos comentado algunos, pero vamos a... Sí, a ver, hoy no tenemos a Ulises ni a Carlos, que también COPAE. Del COPAE, que bueno, nos contarían las bondades de la agroecología y de la agricultura ecológica y de la producción ecológica. Pero bueno, ellos también podrían decirnos que, claro, lógicamente, como en todo, hay una colaboración, en este caso de Caja Rural, hay un dinero, hay un patrocinio, hay unos recursos y, lógicamente, pues todos los años tenemos que ir viendo qué centros nuevos se adhieren a la red, qué centros de la red pues también piden y no esperan a que tú llames y piden directamente desde el inicio del curso qué hay para este año, qué podemos hacer, dónde nos podéis meter. Entonces, bueno, pues vamos haciendo, pues encaje de bolillos. Ojalá que esto, sea algo que vaya creciendo todavía más con los años. Y, oye, ¿por qué no decirlo? Ojalá que de aquí a 10 años todos los centros de Asturias tengan espacio de huerto. ¿Por qué no? Cualquier centro educativo que tenga un espacio de huerto como recurso educativo, como recurso terapéutico, de ocio, que promocione la agricultura ecológica, que fomente hábitos de vida saludable. Esto tendría que tener la parte legal, ojalá que desde educación, que desde salud, de cualquier ámbito del Principado, pues hubiese una cobertura a estas demandas y que al final, pues quizás, oye, igual ya no hiciese falta
que alguien como yo fuese por los centros, porque ya se ha creado ya un tejido que no necesita de... A ver, el ejemplo quizás sea lo que sucedió hace unas décadas con Valnalón y los procesos de emprendeduría, que los chavales veían como algo, vamos, muy, muy lejos de sus intereses o de sus posibilidades. Convertirse en pequeños empresarios, gestionar un proyecto desde el principio, llegar a venderlo después en mercados al público, y hoy es una cultura emprendedora que se ha extendido desde Asturias como pioneros a muchos sitios de Europa. Pues mira, yo con Valnalón me ha tocado indirectamente, llevar conjuntamente, ¿no?, con algún centro su proyecto, vamos a decir, cooperativo. El planteamiento, creo recordar, y no le voy a poner nombre al centro porque ahora no me acuerdo, pero bueno, aquí estáis personas que creo que conocéis bien cómo funciona, ¿no?, Valnalón, y os está tocando. Pero yo siempre había pensado, cuando conocí el Valnalón, que el huerto escolar era quizás para mí el ejemplo más claro de proyecto cooperativo. Una vez de que un centro lleva años trabajando el huerto, que pueda meterse en una actividad de cooperativa agrícola escolar y que pueda dar salida a esos productos que ha cultivado. ¿Eso que conlleva? Que ya, pues lógicamente tienes que dar unas pinceladas de lo que conlleva, pues, montar esa pequeña empresa y de calcular los costes de producción que implica el huerto, porque los niños son niños y a veces despilfarran recursos en las actividades, ¿no? Entonces, una manera también de dar ese pasito más es, bueno, os vamos a responsabilizar en un proyecto común, vais a ser una cooperativa y tenéis que valorar vuestros costes, porque después, a la hora de vender, como un kilo de patatas, en vez de a 2 euros te salga a 10 euros, no lo vais a vender. Entonces, bueno, al hilo de lo que decías, me viene esto ahora, sí. Muy bien. A ver, nos queda nada, unos minutinos para acabar, y sí quería que intervinierais todos una vez al menos, un poco como de resumen, ¿no?, de lo que es vuestra experiencia en esta red de huertos ecológicos escolares que promociona el COPAE a través de la empresa Equieco. En el caso concreto vuestro, ya me refiero al centro, al Instituto de Yuces en Colunga. Marisol, como directora, la experiencia está más que consolidada. ¿Qué le dirías a compañeros de otros centros educativos que no tengan todavía esta experiencia puesta en marcha? A ver, yo no lo sé si no hay muchos institutos, muchos CIES en la red de huertos. Yo creo que bueno, son una minoría. Sí, claro. Yo hablo desde el punto de vista de IES. Es una minoría de los IES que están dentro del huerto escolar. Yo creo que sería una potencialidad que entraran también los institutos, porque, a ver, aunque es muy difícil encajarlo, la red de huertos encaja mejor en el currículum de primaria, porque, claro, vais por ámbitos y es mucho más fácil. Nosotros en el currículo secundaria va por materias, es muy complicado, pero yo creo que sería una iniciativa muy buena para que entraran los IES, tanto urbanos como rurales, sobre todo para fomentar una cultura de salud y de bienestar. Con el huerto, aparte de aprender el origen de los alimentos y crear una cultura de alimentarse de forma saludable, se pueden trabajar otras disciplinas, como todos habéis dicho, nosotros también lo hacemos, se trabajan las matemáticas, se trabaja la biología, se trabaja la física y química, porque haces analíticas de texturas o de pHs, se trabajan los idiomas. Nosotros hicieron los alumnos en asturiano, hicieron un diccionario del huerto en asturiano, o sea, puedes trabajar cualquier idioma, y sobre todo trabajas la cultura de saber valorar lo que cuestan las cosas, porque ahora mismo es la cultura del despilfarro, de esto no le damos el suficiente valor para que la gente sepa, y sobre todo los alumnos sepan, lo que cuesta realmente cultivar, producir, y que se valore. Entonces yo creo que lo que habría que hacer ahora es potenciarlo también en los institutos. Vale, tenemos 30 segundinos para los 3 profes que nos quedan. Vicen, ¿qué le dirías a un compañero de otro centro que no tenga ahora mismo
huerto escolar? Bueno, pues animarles a que lo tengan, a hacerlo, a contactar con los colegios que lo tenemos, que a lo mejor les podemos ayudar. Para eso tenemos la propia red. Entonces, nada, ánimo. Sobre todo, infantil y primaria, yo lo considero un recurso básico. Susana. Pues mira, yo he de decirte que ya hubo algún colegio que contactó con nosotros, que los pusimos en contacto con Ángel, y yo los animaría a que vinieran a los coles donde ya tenemos huerto escolar ecológico, a que vieran cómo funciona y lo que entusiasma y cómo trabajamos, para que pudieran ver in situ y luego llevar a cabo. Agus. Al igual que ellos, que pregunten, que todo de donde salen ellos ya hemos estado nosotros y podemos echarles una mano, y que es un recurso maravilloso, que los críos les apasiona. Y acabamos con Ángel. Pues nada, que cualquier centro que quiera tener su huerto, que se ponga en contacto con el COPAE o directamente conmigo y que nada, que se animen. Ángel García Beitia, que es el coordinador de la red de huertos escolares ecológicos, fundador de Equieco, por cierto, empresa asentada en Turón. Sí. Vale, había que decirlo también, en Concello Mieres. Muchísimas gracias. A ti. Vicente Vázquez, jefe de estudios del Colegio Nazaret de Ubieu. Susana Álvarez Crespo, directora del Colegio Lablanu del Infiestu. Marisol Martínez, la directora del Instituto de Lluces en Colunga. Y Agus Gil Varela, profesora del Colegio San José de Calasanz en Posada de Llanera. Muchísimas gracias a los 5 por venir. Que vaya todo muy bien en estos proyectos de huertos escolares ecológicos del COPAE y que tengáis muy buena semana. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias a ti también. Finalizamos así la primera parte de Asturias al Día y dentro de un momentín más. Comenzamos la segunda parte de Asturias al Día de este lunes hablando de cine y de derecho, porque el edificio histórico de la Universidad de Ubieu acogía la semana pasada la segunda edición del Congreso Internacional sobre Metodología e Innovación en la Enseñanza Universitaria del Derecho, una visión multidisciplinar, que así se llamaba esta cita. Una de las ponencias corría de cuenta de Benjamín Riballa, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Ubieu, es autor del libro Los derechos humanos en el cine, experto en el uso del cine como herramienta de enseñanza del derecho. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Nacio, buenos días. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RTPA, catedrático de Filosofía del Derecho, exdecano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Ubieu, autor de obras en tu disciplina, una historia de la filosofía del derecho española del siglo XX, filosofía anarquista del derecho, un estudio de la idea, entre muchísimas otras, no podemos citarlas todas, pero además tienes esa otra faceta, la faceta de experto en cine, y en concreto en la relación entre el cine y el derecho. Te preguntaba yo antes fuera, sí, que si sabías más de cine o de derecho, ahí la pregunta es un poco comprometida. Bueno, ahora digo que de cine, porque en los últimos años he visto miles, bueno, podría decir miles de películas, y entonces pues estoy muy imbuido de la cultura cinematográfica últimamente, ¿no? Pero bueno, en todo caso se trata de combinar uno y otro, ¿no? Ahí está la gracia de derecho y cine, de estos experimentos docentes, didácticos, tal, que no son nuevos por otra parte porque los juristas llegamos tarde al cine, realmente fueron los historiadores, yo creo, los primeros que comenzaron a relacionar cine e historia. En Francia, años 50 yo creo y 60 ya empieza a haber experimentos de cine e historia, Ferró, y sobre todo un libro que a mí me abrió los ojos, ¿no? Que es de Shlomo Sand, El siglo XX en pantalla. Y ese libro muestra el siglo XX en pantalla, efectivamente, y es maravilloso estudiar, no el siglo XX, sino el siglo XX en la pantalla. Oye, decíamos que bueno, eres jurista, eres profesor, catedrático de Filosofía del Derecho, pero también tienes un gran número de publicaciones en el ámbito de esa experiencia del cine y el derecho. El último,
con palestra del año 2024, sí. los derechos humanos en el cine, que además lo tienes ahí. Sí. Pásamelo, por favor. Te lo enseño. Aquí lo tienes. Muy bien. Que pesa mucho, ¿eh? Sí, no, es un cine... 600 y pico páginas. A ver, quizás la imagen fundamental que a uno le viene a la cabeza cuando se habla de historia, de derecho, de la capacidad del cine de imbuir una determinada opinión, o por lo menos una crítica, sea, entre otros, este que tienes en portada. El Gran Dictador, sí. El Gran Dictador, Sí. Chaplin. Sí. Realmente la portada la busqué yo y le propuse a la editorial que apareciera ese fotograma del Gran Dictador, porque quizás la película más representativa del cine de los derechos humanos sea precisamente El Gran Dictador. Una película que aparece en el año 40, yo creo, y en ella ya se vislumbra la Declaración Universal. En fin, es una película de un visionario. Ahí se ve que Chaplin era un genio. Bueno, se ven muchas otras cosas, pero ahí se ve. Y si tuviera que escoger una película que represente esa relación entre cine y derechos humanos, sería sin duda esta. ¿Existe un cine jurídico como género? Vamos, lo que todos popularmente conocemos como cine de juicios, cine de abogados. Es un ciclo, es un tipo de cine, como podemos llamar, no sé, el western, cine negro o tantos... Sí, yo pienso que no, en el sentido de que uno puede decir voy a ver un western, o voy a ver una película de cine negro, o voy a ver, no sé, cine político. Y uno no dice, sin embargo, voy a ver cine jurídico. Podría decir, voy a ver una película de juicios, una película de abogados, se dice en español, ¿no? En ese sentido, no, pero perfectamente podríamos acuñar el término y decir que existe un cine jurídico que trata de asuntos jurídicos. La película que trate muy intensamente de un asunto jurídico, pues la llamamos película jurídica sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, Vencedores y Vencidos, Claro. dirigida por Stanley Kramer, con Mark Lancaster, Marlene Dietrich, Spencer Tracy, entre otros. Vamos a escucharla. Quiero prestar declaración sobre el caso Feldenstein porque fue el más significativo de los juicios de la época. Es importante que lo comprenda no solamente el tribunal, sino también el pueblo alemán. Pero para un llegar a ejemplo comprenderlo, de este tipo de cine que además se utilizaba, no sé si se sigue utilizando en la Facultad de Derecho, a la hora de explicar gran parte de cómo fue el proceso contra los nazis en Nuremberg. Sí. Era una de las películas que se exponían en las clases de Derecho. Sí, hay dos cosas. Por una parte, esta película vale sobre todo para distinguir entre las dos tendencias jurídicas que hay, el derecho natural y el positivismo jurídico, porque muy claramente se diferencian aquí, por una parte. Y por otra parte, en cuanto al uso en clase, tuvimos una asignatura durante muchos años, 15 años, que se llamó Derecho y Cine, se impartía los viernes. En algún curso llegamos a dar clase a más de 600 personas. Era una asignatura abierta a toda la comunidad universitaria, a todos los alumnos de todas las titulaciones. Dimos clase a miles de personas, por tanto, y fue una experiencia muy interesante. Ahí, la didáctica que utilizábamos era la proyección de la película, luego un descanso y luego una clase que el profesor impartía como quería, como entendía razonable. Y esta película se utilizaba precisamente para distinguir entre derecho natural y positivismo jurídico. Vale. Fue una experiencia inolvidable aquella de la asignatura. Sí, El cine entra, si no hay un cine jurídico per se, sí es cierto que el cine entra en prácticamente todos los géneros cinematográficos. Claro. Sí. Hay géneros donde entra necesariamente el western, por ejemplo. ¿El western de qué nos habla? Ya no me refiero al cine de indios y vaqueros, sino al western en general. Nos habla de la creación de una sociedad, ¿no? Nos habla muchas veces de un contrato social, El hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? O cómo la sociedad se establece por la fuerza, como el juez de la horca. Quiero decir que incluso las teorías sociales se encuentran en el cine. El western, digo por caso, pero el cine negro es un cine de trama criminal, ¿no? Donde la separación entre el bien y el mal no la marca la ley, porque los buenos no son los policías y los malos son los gángsters, ¿no? No siempre es así.
Y el cine político es un cine jurídico por excelencia, porque la imbricación entre la política y el derecho resulta ineludible, siempre está presente. Por ejemplo, Costa Gabras, pues vemos sus películas, tiene muchísimas películas de juicios, es el cineasta político por excelencia, pero lo que plantea son cuestiones jurídicas en muchos casos, ¿no? Y luego podríamos examinar qué películas jurídicas hay, por ejemplo, en la comedia, ¿no? Por ejemplo, mira, comedia. Ajá. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Quién no ha escuchado esto? No sé si ha visto la película entera, Una noche en la ópera, protagonizada por los hermanos Marx, dirigida por Sam Booth. Pero ese es el paradigma de lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Ahí se ve el lenguaje jurídico, ¿no? Y se ve lo enrevesado que es, sin serlo necesariamente, pero lo enrevesado que se hace para complicarlo más, ¿no? La parte contratante de la primera parte, sí. Lo cierto es que el cine ha reflejado un gran número de especialidades del derecho, como la procesal, la penal, trabajo, constitucional, administrativo o penitenciario. Sí. En lo penitenciario, una de las películas que son ejemplo paradigmático de esto es Cadena Perpetua. Ajá. El banquero homicida. ¿Por qué lo hiciste? No lo hice, ya que lo preguntas. Aquí encajarás muy bien. Todo el mundo es inocente aquí, ¿no lo sabías? Haywood, ¿por qué estás aquí? Por nada. Mi abogado la jodió. Tienes fama de ser un tipo muy frío. ¿Crees que tu mierda huele mejor que las demás? Película de Frank Darabont, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman, que son los que mantienen aquí este diálogo. ¿Hay alguna especialidad del derecho que al final no haya salido en el cine? Bueno, todas están reflejadas, evidentemente, unas más que otras, ¿no? El procesal y el penal que comentabas, pues están el procesal en las películas de juicios y el penal en las películas de crímenes. En ese sentido, bueno, pues los dos grandes argumentos del cine son el amor y la justicia. Y en ese sentido, muchísimo, o sea, todas las películas que versan sobre la justicia versan sobre el derecho, se podría decir, ¿no? Sobre los derechos humanos, ¿sí? Y por tanto está siempre presente. Pero evidentemente hay ramas del derecho menos representadas, ¿no? El derecho tributario, por ejemplo, aparece, el derecho financiero y tributario aparece, pero no tiene la presencia que tiene el penal o el procesal o el laboral, ¿no? Con todo el cine social. Así todo se puede buscar. Quiero decir que con el derecho pasa como con cualquier otro fenómeno. Casi todos tienen una imagen fílmica. Y entonces se trata de buscar la imagen fílmica del fenómeno que nos interese, ¿no? Claro, pero tú ya ves pelis con el colmillo retorcido del jurista. Sí, es cierto. Claro, cuando un jurista ve una película, observa lo que no observan otras personas. Al igual que cuando, no sé, un teórico de las religiones ve una película sobre religión, pues observa lo que no observan otras personas. Bueno, eso es normal, ¿no? Digámoslo así. Digamos que a la película uno se enfrenta con todo su bagaje y la ve desde esa perspectiva. Últimamente me di cuenta de que no debo ver cine por la noche. Pues no me gustan las películas por la noche. ¿Por qué? Porque tengo sueño. Quiero decir que es una interrelación entre el objeto, la película y el sujeto que la observa, ¿no? Pero te llega a quitar el sueño al revés, no que tengas sueño cuando la estás viendo, sino que bueno, te excita de tal manera ver la película que después te cuesta dormir porque vas relacionando términos. No, pero recuerdo que cuando empezamos con esto de Derecho y Cine, fue a principios de los 2000, hace mucho tiempo, me levantaba a unas horas muy, muy tempranas para ver cine, ¿no? A las 5 de la mañana para poder ver cine. No tuyo es vicio. Sí. Eran otros tiempos. Bueno, ¿por qué dejasteis de tener esos cursos, esas asignaturas en la facultad? La asignatura desapareció con Bolonia. Bolonia trajo consigo una nueva organización de la docencia donde no cabían las asignaturas de libre configuración que eran permitidas antes, y Derecho y Cine entró como una asignatura de libre configuración. Estaba bien porque daba muchas posibilidades de creación, ¿no? Incentivaba la creatividad. Y eso Bolonia lo impidió. Así todo, bueno, pues podemos seguir utilizando el cine. Yo le recomiendo a mis compañeros que conozcan por lo menos las películas fundamentales que tratan de su rama, ¿no?
Bien. Porque sigue siendo útil. Esa Claro, otra de las claro. preguntas que tengo. El cine a la hora de la pedagogía Claro, del derecho. claro. Sí, es útil. El cine y el audiovisual en estos momentos. Vivimos en un mundo mucho más audiovisual que el nuestro, ¿no? Que era mucho más... era de escritura, ¿no? Más, pero en un mundo más audiovisual. Y en ese sentido es interesante introducir las imágenes, o se pueden introducir las imágenes, ¿no? Incluso nos plantean cuestiones que habitualmente no se plantean, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora, se me acaba de ocurrir, en 12 hombres sin piedad, una película fundamental, que mis alumnos comienzan la carrera de Derecho viendo en su casa esta película, ¿no? 12 hombres sin piedad. Esa película comienza con un contrapicado de un palacio de justicia. Bueno, pues ya solamente con ver esto nos podemos preguntar, ¿y por qué el derecho tiene palacios de justicia? ¿Qué quiere decir el palacio de justicia? ¿Por qué esa arquitectura jurídica? ¿No? Bueno, pues todas esas plantean cuestiones ya de por sí al inicio de una película, ¿no? Bueno. Cine y derechos humanos, que es el libro que publicabas hace un año, ya 2024, hace algo más de un año, con Palestra, esta imagen del gran dictador de Charles Chaplin. Una de las películas paradigmáticas en ese sentido es La lista de Schindler. Nadie sabe quién robó este pollo. Un hombre se pasea por ahí con un pollo y nadie se fija en él. Si queréis salvaros, decidle quién robó el pollo. No vamos a decir lo que está sucediendo en la imagen, pero vamos, es una ejecución. Aquí es lo que tú comentabas, ¿no? El cine, el amor romántico, la justicia, son los dos baluartes de la expresión cinematográfica. Y en La lista de Schindler, terrible película, durísima. Sí. Sin embargo, ha sido también muy criticada por no ajustarse, digamos, a la verdad histórica o por utilizar cierta retórica. A mí Spielberg me parece un cineasta magnífico, impresionante. Es verdad que es el cineasta del Imperio Americano, evidentemente, pero no por eso como Eisenstein lo fue del Imperio Soviético, o Leni Riefenstahl del Imperio Nazi. Spielberg lo es del Imperio Americano y nos da la visión de las cosas del Holocausto, en este caso, la visión del Imperio Americano, digámoslo así. Pero es evidentemente una gran película, en fin, una maravilla de película, ¿no? Ponme más ejemplos de cine y teoría de justicia, y en el caso concreto de los derechos humanos en la gran pantalla. Vamos analizando tema por tema y van apareciendo, ¿no? Aunque yo tengo una memoria fatal y no me salen las palabras, pero bueno. Pero derecho a la vida, pongamos por caso. Aquí nos encontramos con todo el cine de la pena de muerte. Y entonces, pena de muerte, la que en España se tituló Pena de muerte, de Dean Robbins, ¿no? Con Susan Sarandon, etcétera, podría valer como ejemplo de este cine. Cine de la tortura, ¿no? La vida digna. Cine de la tortura, nos encontramos con todo un género que es la tortura en el cine, y podríamos citar Saló, Los 120 días de Sodoma, que para mí es la película más repugnante y más impresionante precisamente que muestra la tortura de una forma cruel, ¿no? Crudelísima, ¿no? Delante de nosotros. El genocidio, bueno, aquí tenemos la lista de Schindler, que acabas de decir, pero tenemos muchos genocidios han sido representados en el cine, y esto nos dice algo, que el cine es un instrumento fundamental de la memoria histórica, ¿no? De la construcción de la memoria histórica, y podríamos ir genocidio por genocidio armenio, los genocidios nazis, los genocidios soviéticos, genocidios orientales, genocidio bosnio, bueno, de la antigua Yugoslavia, genocidio Ruanda, etcétera. O sea, todos tienen una imagen fílmica, ¿no? Y luego el inicio y el fin de la vida, que plantea la cuestión vinculada con los derechos humanos de la eutanasia y el aborto, y hay un cine de la eutanasia, recuérdese Mar Adentro, por poner un caso, y hay un cine del aborto sin ningún género de dudas, ¿no? Eso en cuanto al derecho a la vida. Pero si vamos al derecho a la libertad, también nos encontramos, por ejemplo, vamos a la cuestión de la cárcel, que no deja de ser privación de la libertad, ¿no? Pues ahí nos encontramos la película que citabas, Cadena Perpetua. Pero otras muchas, porque el género carcelario abarca cientos de películas, ¿no?
la esclavitud, que es otro género, ¿no? Y nos encontramos con un género que es la esclavitud en Roma, Espartaco, y la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Por cierto, que aquí, de nuevo, como Spielberg trata de la cuestión de la esclavitud en Lincoln y otras películas, es interesantísimo. La esclavitud. La libertad en un sentido liberal, ¿no? Libertad como hacer lo que uno quiera siempre que no perjudique a los demás. Y entonces nos encontramos con muchas películas que nos mandan este mensaje, ¿no? Tenemos aquí el cine de la religión y en concreto el cine de la Inquisición como un cine típico que precisamente reprime la libertad. Pero hay otras muchas como el Sido de Truman, en fin, que nos mandan ese mensaje, ¿no? Y luego el cine de la libertad de expresión que bueno, pues de nuevo tenemos un género, el género del periodismo, entre otras muchas películas, que nos tratan de la libertad de expresión. Vale, hemos visto Vida y Libertad. En cuanto a la justicia, tenemos todo el cine de juicios. Entonces, solamente con 12 hombres sin piedad, bueno, cabría citar muchas, pero vale como por citar una, ¿no? Todo el cine de juicios, que habla del derecho a la justicia. Luego, el cine político, ¿de qué nos habla? Del derecho a la participación política. Y aquí hay que distinguir del cine de la dictadura y el cine de la democracia. Bueno, prácticamente etcétera. O sea, todos. O sea, no se escapa nada. Sí, claro. La visión de cine y derecho. La imagen fílmica está ahí. Si queréis saber más, Los derechos humanos en el cine, de Benjamín Rivalla, con la editorial Palestra. Muchas gracias. Hemos citado cine sobre todo estadounidense, pero has citado también incluso cine soviético. Muy poco cine español. No sé si es un género que nos ha dado... No, vamos a ver... Has citado Celda 211. Sí. Que bueno, es cine penitenciario, pero... No, pero por ejemplo, algunos piensan que la película más importante... Baravento también antes, sí, que me lo dice también. Algunos piensan que la película más importante del cine español, desde luego la comedia sin duda, y posiblemente extenderás más, es El verdugo de Berlanga. Y el verdugo es un funcionario jurídico, ¿no? Por cierto, que luego tiene una versión documental maravillosa que es Queridísimos verdugos de Martín Patino. Impresionante cómo hace una película con los 3 últimos verdugos como en España, que cuentan sus experiencias. Lo que hay, no hay un cine judicial como el norteamericano, pero sí podemos ir en contra. Estoy pensando, y cine judicial lo hay importantísimo. Estoy pensando en El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Bueno, claro, sí. Podríamos ir viendo, también tengo un trabajo sobre los derechos humanos en el cine español, y uno va encontrando, hay un cine social español sin ningún género de dudas, ¿no? Donde aparecería reflejado los derechos sociales, los derechos laborales, el derecho laboral, etcétera, o sea, claramente. Habría que ir... espigándolo, viéndolo, pero sí, se encuentra. Y no quería dejar acabar esta entrevista contigo, con Benjamín Rivalla, hablando de tu idea de que hay 2 grandes teorías sobre el cine como arte o entretenimiento y el cine como ideología o como propaganda. Hablando del cine español, esto que va a sonar a continuación quizás sea pues el ejemplo más claro. Tú me dirás si estás de acuerdo o no, vamos a escucharlo. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, los elegidos para la gran empresa de devolver a España su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Esto es Raza, de José Luis Sáenz de Heredia, a partir de argumento de un tal Jaime de Andrade. Se escondía detrás, es el seudónimo que utilizaba Franco, que se dice que fue el que promovió la película en plena posguerra, en el 41. El cine también como propaganda y como control social. Última reflexión, que nos tenemos que ir. Sí, bueno, el cine como arte y entretenimiento no hace falta explicarlo, en el sentido uno puede ver una película y disfrutar, como va a un museo y uno disfruta. Y en cuanto a control social, control del pensamiento, etcétera, cito simplemente una anécdota que fue la que más utilicé. Por supuesto, hay un cine político del franquismo, del fascismo, del nazismo, del comunismo, etcétera, todos los ismos, ¿no? Una anécdota simplemente. En los años 50, cuando se está produciendo la Revolución de la Mujer en los Estados Unidos, Lucky Strike, Chesterfield deciden iniciar una campaña publicitaria en la que interviene el cine, que lanza un mensaje. Lauren Bacall ahí pues tuvo que jugar un papel, ¿no? Que lanza un mensaje importante. Era: mujer, tú eres libre, ahora puedes fumar. En el sentido, el cine es ideología, no puede dejar de serlo, ¿no? Benjamín Rivalla, catedrático de Filosofía del Derecho, experto en cine y derecho, muchísimas gracias por acompañarnos.
y que sigas investigando, que sigas levantándote a las 5 de la mañana para ver pelis. No, por Dios. Ya soy mayor para eso. Continuamos en Asturias al Día. Dentro de un momento vamos a seguir hablando de más temas. Tiempo para hablar en Asturias al Día, ahora con Amor Argüelles en la realización técnica de arte. Lo vamos a hacer con Santiago Martínez, doctor por la Universidad de Ubieu, crítico, profesor en las escuelas de arte de Ubieu, de Teruel, de Pamplona. Por ejemplo, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por venir hasta los estudios de este programa de RPA, que se emite también por la televisión del Principado de Asturias. Bien, bien. De la exposición 13, porque se inaugura este jueves 15, sí. En Sisión, reúne obras de 13 mujeres que representan, según tu punto de vista, lo mejor de la creación asturiana contemporánea. Sí. ¿Por Bueno, qué esas 13 y no otras? Y luego citamos algún nombre. Es una afirmación así como muy rotunda, ¿no? Porque pueden ser otras 13, porque yo siempre comento que cuando me trasladé a Asturias me di cuenta del altísimo nivel creativo que había, de arte, hablando siempre de arte contemporáneo, Asturias no tiene facultad de Bellas Artes y sorprendentemente tiene una cantera de creadoras, de creadores muy importante, ¿no? Pues tenemos ahí un bagaje y es un tema que me llamó mucho la atención. Como digo, bueno, a mucha gente es autodidacta, ¿no? Pero han tenido que salir fuera a formarse en Bellas Artes. Entonces, bueno, son estas 13 pues porque, bueno, yo creo que necesitaba que este proyecto expositivo tuviera una amplia panorámica de distintas disciplinas, ¿no? Que estuviera la pintura, que estuviera la escultura, la fotografía, la instalación y tal. Y casi más desde esa perspectiva de dar una visión de los distintos ámbitos de trabajo que propiamente el artista, porque como te digo, son estas 13 artistas que para mí son fundamentales y yo creo que actualmente podrían vertebrar buena parte del arte contemporáneo en Asturias, pero si hubiera otra edición, te aseguro que hay otras 13 tan buenas como estas. Vale, vamos a poder verlo desde el jueves en el antiguo Instituto de Sisión. ¿Quién se encarga de promover todo esto? Porque cuentas también con la colaboración de los departamentos de Igualdad y de Cultura del propio Ayuntamiento. Sí, esto surge realmente de una colaboración que vengo haciendo desde hace unos años con Igualdad Gijón, que son unos cursos de arte que se han programado en distintos años y una visión histórica. Yo soy historiador del arte, como has dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces se titula Creadoras, ¿no? Desde Igualdad les interesaba mucho que sabían que yo me dedicaba al mundo de la docencia y al mundo de impartir clases, digamos, un poco atípicas de arte y arte contemporáneo, y entonces me contactaron conmigo para ver si me interesaba dar unos cursos Creadoras, se titula, centrado en las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? El primer año fue de las creadoras de la historia, del Renacimiento, Barroco, del 19, segundo año de las creadoras de las vanguardias, el tercer año, que ha sido este pasado, ha sido sobre las creadoras en el ámbito español, nacional, y parece que va a haber una edición este año que va a ser Creadoras asturianas. Y eso enlaza con la propuesta de hacer un calendario, ¿sí? Que es ese calendario que te he traído, que os he traído aquí. Lo tengo aquí en mis manos, calendario 2026, Creadoras Contemporáneas en Asturias, de Gijón Igualdad, del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento. Sí. Entonces es a partir de ahí que surge esta historia. Entonces elegí a 12 artistas, 12 meses, ¿no? Una para cada mes. ¿Qué ocurre? Que cuando vi el calendario, tiene esa portadilla que acabas de pasar, ¿sí? Y digo yo, bueno, aquí tiene que estar María Jesús Rodríguez, que para mí es como un punto de apoyo del arte contemporáneo, ¿no? Entonces se convirtió el calendario en 13 creadoras, ¿no? Y por eso son 13. Pues en realidad el calendario... pena que no tengamos 13 meses del año. Y entonces... bien, y ese es el punto de referencia de todo esto, ¿no? Los cursos, el calendario. En cuanto a las otras 12, que no las habíamos mencionado hasta ahora, no las vamos a decir todas, pero por ejemplo están Natalia Pastor, Elena Rato, Maite Centol, Kelia Coto o Tania Blanco. Como bien decías tú antes, hay multidisciplinariedad. Sí, señor, sí.
hay multidisciplinariedad y algo que igual es incluso más importante. Porque has mencionado a las jóvenes. Pues mira, no, las cogí al azar. A las más jóvenes, sí. No a las jóvenes, a las más jóvenes. Bueno, María Jesús es veterana ya. Bueno, ¿no? es veterana, es verdad, sí. Pero un aspecto que cree que singulariza el proyecto del calendario, que se ha transformado a través de Cultura, que era el último paso en esta exposición que inauguramos el jueves, 13. Por cierto, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana se inaugura. Estas horas imposibles para el resto de la humanidad. Nada más que los artistas, podéis estar a las 11 de la mañana, sí. Bueno, a las 11 de la mañana, pero bueno, va a estar todo el mes y además haré alguna visita guiada, ya se promocionará y se publicitará, ¿no? Pero digo que este aspecto de la interdisciplinaridad es muy importante para mí, que haya fotografía, que haya instalación, que haya grabado, etcétera, entonces dibujo, por ejemplo, Gemma Ramos, ¿no? Que tiene un dibujo precioso, pero más importante es que esté presente una revisión casi de corte histórico contemporáneo, es decir, multigeneracional, porque hay algunas creadoras realmente referentes, como es el caso de María Braña, de Mabel Lavandera, de Carmen Castillo, que yo creo que era importante que también estuvieran. Por lo tanto, por un lado hay una revisión del arte contemporáneo creado por mujeres desde distintas disciplinas, pero también una mirada desde distintas edades, ¿no? Desde distintas generaciones. Hay algunas de estas creadoras que nacen en 1950 y Tania yo creo que nace en 1987, ¿no? Bueno, pues este abanico de edad también me parece que es importante que en las colectivas, sobre todo en un tipo de exposición colectiva, porque a veces nos vamos olvidando de los creadores, de las creadoras más mayores, ¿no? Y yo creo que sigan aportando. Es injusto. Y sigan aportando. Y bueno, esa es otra peculiaridad. Vale, trabajas con el ayuntamiento también en la publicación del tercer volumen, ya vais por 3, de creadoras. Sí. Y con un ciclo de charlas sobre mujeres artistas que has venido impartiendo estos años en el Salón de Actos de la antigua Escuela de Comercio. Sí, eso es muy importante. Yo creo que uno de los, como historiador que soy además, me parece que es muy importante documentar las cosas, ¿no? Yo cuando me he puesto a trabajar en el ámbito de la creación de mujeres en Asturias, te das cuenta de que no hay nada documentado. O sea, yo que hice un trabajo sobre Mabel Lavandera, que me parece una ilustradora a nivel nacional, chapó, pero luego como pintora y como creadora va a estar también aquí, ¿no? No encontraba nada de información sobre ella. Es como que estaban los grandes Antones del arte, no voy a decir nombres de artistas asturianos, hombres, y ellas de vez en cuando ahí en segundo plano y en silencio o en la sombra. ¿Pero precisamente por ser mujer o qué? Sí, precisamente por ser mujer. Yo creo que sí, que es por eso. Porque, bueno, igual ellas han dado un paso atrás, siempre se habla del tema de la familia y de estas historias, ¿no? Pero yo creo que hay una no valoración de la calidad del trabajo porque, bueno, lo combinan con el trabajo doméstico y yo creo que... Hablo de otra época, ¿eh? Ojo, estoy hablando de otra época. Ahora ya han venido estas creadoras metiendo caña. Hay un grupo muy potente en Asturias que es Model, que está igual liderado por la pensadora filósofa Susana Carro, pero ahí está Natalia Pastor, está Gemma Ramos, que un poco reflexionan sobre este tema, ¿no? Sobre la incompatibilidad de crear a los hijos con el tema de dedicarte a la creación, cómo eso hace que des un paso atrás, ¿no? Entonces, lo que te estaba comentando es que me di cuenta de la importancia de documentar las cosas, que las cosas queden escritas, que los nombres de las artistas aparezcan, ¿no? Por eso cuando doy los cursos terminan con la publicación de una especie de resumen de lo que ha sido ese curso, ¿no? Y bueno, se ha convertido en casi una colección de creadoras 1, 2, 3 y vamos a por la 4. Vale, la 4. Comienzas ya en abril, prácticamente, ¿no? Sí, en abril, mayo se impartirá ese curso de creadoras. No te creas, me inquieta un poco. ¿Por qué? Pues porque tienes que seleccionar. Lo primero que me has preguntado, Nacio, es ¿por qué estas y no otras? Claro. Y es que... eres el seleccionador del equipo y puedes escoger. Entonces, claro, tienes responsabilidad. Ya, no. Y es delicado a veces, ¿no? Bueno, yo tengo mi criterio
como historiador y como comisario, y entonces ya he comentado dos digamos, aspectos que son claves, ¿no? El aspecto de la interdisciplinariedad, distintas tal, y el aspecto generacional. Y también digo que hay muchísimas más creadoras, ¿no? De hecho, hice una lista paralela. O sea, una selección B. Bueno, se podía haber convertido en A. Y entonces, bueno, ese tema de impartir un curso seleccionando yo y construyendo yo el criterio, porque no existe, ¿eh? Además no existe, es otro tema importante, vuelvo otra vez a la documentación. ¿Cómo es posible que no haya documentación? Hay una obra de una historiadora que se llama María Teresa Fernández, que es un volumen bastante interesante que recoge gran cantidad de artistas, ¿no? Y que puede ser un poco el punto de apoyo que igual yo voy a utilizar incluso para desarrollar lo mío, ¿no? Pero te hablaba de que una cierta inquietud, pues bueno, porque tú quieres hacerlo bien, ¿no? Y al fin y al cabo lo que transmites y lo que documentas es algo que va a quedar, y tampoco quieres errar o tampoco quieres falsear, ¿no? Pero bueno, oye, para eso estamos también los historiadores, a veces metemos la patica. Y para divulgar, estamos los que nos dedicamos a esto, en RTPA, y más siendo radio, televisión pública, con más razón, y dando cabida, en el caso concreto de lo que estamos hablando, a mujeres, que tienen que tener por lo menos el mismo derecho, cuando no más, por esa discriminación positiva que es necesaria para que se vayan poniendo poco a poco al nivel al menos de los hombres. En el caso de mujeres creadoras y sobre todo en arte contemporáneo, pero en general, arte contemporáneo, ¿no se está produciendo quizás también un endiosamiento que aleja de la sociedad en general ese arte que muchos no entendéis? Ya, sí. Bueno... Aquí estás abriendo aquí algo muy importante. O sea, mira, parte de mi dedicación es intentar evitar eso. Por eso los cursos que los imparto en distintas ciudades, que se llaman Rarum, imparto unos cursos de arte que son como elegir artistas que no son los convencionales para construir la historia del arte. Es decir, por ejemplo, hablar de las vanguardias históricas, hablar del cubismo y utilizar a María Blanchard, como vuelvo otra vez al mundo de la mujer y del feminismo, pero es cierto. Mira, ese es un ejemplo de lo que me has preguntado antes. O sea, María Blanchard quedó, ahora no, porque ahora estamos en un momento muy importante de reivindicación y de visibilización y de recuperación. Pero en el momento que sufrió María Blanchard, Sonia Delaunay dentro del orfismo, las creadoras de la Bauhaus, Annie Albers, por ejemplo, que me parece una mujer estaban desaparecidas totalmente, ¿no? Entonces, bueno, los cursos que imparto intentan llegar, o procuro llegar a la gente trabajando con artistas nada endiosados, ni nada divinizados, ni nada de esta historia, ¿no? Gente como más cercana y más y con, no sé, con mucha sensibilidad, pienso yo. Y yo creo que esos cursos de Rarum que he impartido, acabo de terminar ahora en Oviedo, en la Biblioteca del Fontán. La semana pasada. Sí, que impartí en Santander uno en la Biblioteca Central de Cantabria, y ahora me voy a Teruel a impartir uno al Museo de Bellas Artes de Teruel, y además la gente acude, ¿no? Porque dices, bueno, a charlas teóricas vaya tostonazo, ¿no? Pero bueno, la manera mía de transmitirlo y de comunicarlo y de intentar que no ocurra lo que estás diciendo, ¿no? Que en vez de la gente alejarse del arte contemporáneo, le entre la curiosidad. Porque lo que yo no pretendo en ningún momento es decir, como en esta exposición 13, ¿no? Os pongo aquí lo más bonito, ¿no? Siempre está la gente, qué bonito, ¿no? El concepto bonito es interesante y está muy bien, pero es un concepto, digamos, muy decimonónico, ¿no? El arte es mucho más que bonito, el arte es protesta, el arte es trascendencia, el arte es implicación, el arte tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y está lo bonito también. Y la palabra bonito ya es muy subjetiva ya, de por sí. Ya es subjetiva Calificar de por sí. que es bonito 1, 2 o 3, le doy un 10 en bonito. Ya. 11
cero, ¿no? Bueno, es lo de la belleza y es muy, muy subjetivo, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte que a mí me interesa, que es llegar a la gente, lo mismo que el planteamiento de los comisariados, ¿no? Este proyecto de comisariado con estas artistas, intentas que sea muy didáctico, haciendo visitas guiadas, explicando, tal, ¿no? Hace poco se acabó el proyecto que vine a presentar aquí con Roberto, que fue el de Lo que es eterno, en Tito Bustillo, y había un planteamiento de este tipo, ¿no? Muy didáctico y de que la gente se acercara y se interesara, ¿no? Porque luego hay gente que dice, bueno, qué bien, lo he entendido muy bien, esto me sigue sin interesar. Y eso, bueno, es lícito, ¿no? Y lo contrario, lo que exponen los creadores, las creadoras, porque precisamente la última charla de Rarum, a la que hacías referencia tú la semana pasada, del ciclo 2025, se llamaba Vanguardias y Arte Actual, ¿todo vale? Ya, sí, sí. Te pregunto eso, ¿todo vale? Bueno, parece que sí. La respuesta sería que parece que todo vale, porque se ha perdido, o se está perdiendo, o se está desubicando lo que es el sentido del arte. Yo cuando hablo de artes plásticas, ¿vale? Hablo de artes plásticas, lo que académicamente se podía entender como pintura, escultura, grabado, tal, ¿no? Las bellas artes. Yo recuerdo una vez que oí a Adolfo Manzano, al escultor Adolfo Manzano, precisamente ahí en una reunión en la Laboral, cuestionar la propia definición de la titulación de bellas artes, precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? Porque es algo absolutamente decimonónico y totalmente anacrónico. Pero sí, yo creo que es importante tener en cuenta que se está un poco perdiendo el sentido de todo lo que tiene que ver los límites, ¿no? Estamos en una época de pérdida de límites, de fronteras entre disciplinas, que eso me parece muy interesante, la fotografía o la pintura que se mezcle con otra cosa, pero por ejemplo el mundo del graffiti, el mundo de la ilustración, que yo los entiendo en otro ámbito y no en el de la creación de una obra de arte única, sino están marcados por otros condicionantes o por ejemplo, bueno, la publicidad, digamos, a la masa, ¿no? Que está bien, como el pop art, ¿no? Pero a mí me parece que el mundo del espectáculo, yo por ejemplo las Noches Blancas que estoy viendo en Avilés, en Gijón, soy muy crítico yo con las Noches Blancas. Sí, ¿por qué? Pues porque se confunde, todo vale, mira, todo vale, porque se confunde lo que es un concepto de arte, volviendo a las artes plásticas, no a las musicales ni a las literarias, tal, ¿no? A las artes plásticas, con el espectáculo. Sí, pero... Y el arte no es un espectáculo. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, porque el arte no es una cosa para consumir, plac, y irte para casa y olvidarte. El arte, si tú estás en una exposición de arte o ante una obra de arte y esa obra de arte no trasciende algo en ti, es decir, no te provoca, no te gusta, no te produce algo que te queda, porque si no tiene pozo, para mí eso no tiene interés. Entonces, claro, yo cuando voy a ver estos espectáculos de consumo, de ¡ay, qué guay! Las luces, las no sé qué, los sonidos y toda esta historia, y pim pam fuera. Y eso es espectáculo, y está muy bien el espectáculo, pero eso no es arte. Claro, pero el cine es el séptimo arte y también es espectáculo. Bueno, pues ya, ¿No podemos unir las dos cosas? Bueno, a mí no me parece que sea simplemente espectáculo, ¿no? El buen cine tiene ese trasfondo siempre... El cine de Marvel es espectáculo, es el trasfondo, vamos, bueno, no, está arrasando, ¿eh? Ya, bueno, eso es otro tema, lo que arrasa. También arrasa el fútbol y yo no lo entiendo. Pues bueno, también es espectáculo y es arte. Bueno, no nos vamos a meter otro melón vamos a más. Discutir tú y yo otro melón más, pero no, a mí es el tema de que digan, mira, ha habido tantísimos visitantes a este espectáculo. Bueno, pues si eso es lo que marca la calidad de algo, yo no lo comparto. ¿Y se puede conseguir las dos cosas? ¿Se puede conseguir impactar, que te produzca pues una excitación intelectual y que a la vez se atraiga millones de personas o miles o cientos o decenas, que algunas veces es un éxito ya decenas de personas? ¿Se puede compaginar? Porque si no, ahí caemos en el endiosamiento que decíamos antes, ¿no? ¿Pero por qué?
¿Por qué caemos en...? No, yo no lo sé. ¿Tiene que ser algo selectivo? La pregunta que planteas yo no la sé responder. Si existe... Bueno, yo creo que el arte tiene mucho que ver con el acercamiento, con el tacto, con lo individual, con vivir esa experiencia directa. O sea, tú vas a ver esta exposición que inauguramos el jueves en la Sala 1 y yo creo que la gente que va allí va delante de una obra, de una fotografía de Kelakoto, de un dibujo de Gemma Ramos, de tal... Y es una cosa de una conexión directa, no entiendo yo esa otra parte, no entiendo. No entiendo el cuadro de Mabel Lavandera en un estadio, en un salón de actos donde todo el mundo... Lo entiendo para analizarlo. Lo que hago, igual yo desde mi perspectiva, ¿no? De proyectar una imagen y esa imagen yo la analizo y eso reúne a cientos de personas en torno a ello. Pero eso es otra cosa. Y bueno, yo también pienso, mira, ya que me has abierto este melón, te lo lanzo esto, sí. Que hay un tema, yo me he dedicado a la enseñanza toda la vida, en la Escuela de Arte de Pamplona, que has dicho, la Escuela de Arte de Teruel, en la Escuela de Arte de Oviedo. Y yo lo que he visto que uno de los problemas que yo veo con las artes contemporáneas y el alejamiento de las artes hacia el arte es precisamente los sistemas educativos, cómo están planificados. Es decir, si quitamos las humanidades, si quitamos la historia del arte desaparece, yo soy profesor de historia del arte, desaparece de la programación del bachillerato de arte. Tócatelos. Dilo. ¿No? Es que me parece... O sea, dime en qué cabeza, digamos, un poco sensible, vamos a decir sensible, no inteligente, cabe eliminar una materia teórica fundamental para entender los engranajes que mueven la historia del arte a lo largo del tiempo. Pues porque es una asignatura teórica y eso es difícil de tragar para estos jóvenes estudiantes que ahora tienen que tenerlo fácil para poder progresar. Entonces, no te hablo nada en los momentos de crisis de filosofía, que gracias, se ha recuperado, ¿no? Bastante ese espacio, pero todas las humanidades, ¿no? Si tú, toda la parte, digamos, emocional, reflexiva, la coartas, la estrangulas, pues eso es lo que tenemos. Yo veo, porque me fijo mucho cuando los jóvenes van a las exposiciones, que consumen la obra que tienen delante en menos, o sea, no se paran. Consumen la obra que está en el museo, lo mismo que hacer así con el dedo en la pantalla. Se hacen un selfie también, hombre, y eso es importante. Los jóvenes ni eso, yo creo. Bueno, con el Guernica, sí, con el Guernica sí. Se lo hacen. O con la Gioconda, o vas a ver cualquier cosa. Oye, que yo he estado aquí. Bueno, luego te preguntan quién es el autor y no tienes ni idea. Pero... Ya. Soy yo, de la foto yo. No sé, me has metido aquí un embolado. No, pero, bueno, hombre, la idea era que hablar de arte, de creación y de creadoras, que era también un poco la excusa, si hace falta alguna para hablar de arte contigo, precisamente esa reflexión y ver cuántas vías se abren diferentes, porque eso es muy interesante. Lo último, ya para acabar, volvemos al principio. La exposición que inauguramos el jueves a las 11:13 en el antiguo Instituto de Sisión. ¿Qué decimos al público? Para, si a las 11 no pueden ir, no se preocupen, que ya permanecerá abierta un mes. Exactamente un mes. Podemos ir en horario de tarde también. También, te podemos ir de horario de tarde y además anunciaremos las visitas que vaya a hacer yo, el comisario, con alguna de las artistas, ¿no? Visitas guiadas. Y visitas guiadas. Y bueno, lo que vamos a ver, yo creo que es lo que has leído tú al principio, lo que has comentado. Un proyecto expositivo de calidad, de mucha calidad, de mucha variedad generacional y interdisciplinar que comentábamos, y yo creo que se puede salir con una imagen de las distintas vías de creación que hoy en día se están realizando en nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, yo creo que los nombres de ellas prácticamente todos son muy, muy conocidos, ¿no? Y la escultura que va a haber es muy singular de Carmen Castillo, que me parece una gran creadora. Nos va a sorprender la obra de María Jesús Rodríguez, que estamos acostumbrados a su trabajo en relieve de cartones, y esta pieza que aparece en el calendario es una pieza... por el otro lado, no,
Esta. Ah, no. Esa. Vale, la que es la de la portada. Sí, sí, vale. sí, grabado en aluminio y tal, que es un ámbito que ya está trabajando también. Y luego las fotógrafas también tienen un trabajo, bueno, Kela Coto para mí es un referente de la fotografía nacional, pero es que te voy a contar de Soledad Córdoba, ¿no? Y bueno, el resto, bueno, lo has comentado tú ya. Aquí tenemos también, ahora que estoy viendo ahí, a Begoña Muñoz, que para mí es una artista también que ha sido muy poco valorada y muy poco considerada, siendo una artista que además es una gestora cultural interesante. Tiene en Cimadevilla un espacio que se llama Laboratorio de Arte Íntimo, no sé si conocéis, yo creo que se llama la calle Rosario, que es una ventana, un cristal a través del cual se ve sus intervenciones y sus acciones, ¿no? Bueno, pues esto es lo que teníamos para hablar hoy de arte, con un crítico, con un profesor como es Santiago Martínez, y con esa exposición que se inaugura este jueves 13 en el 15. Antiguo Instituto. Ah, la exposición 13. Jueves 15. Es que me lo ponías ya para que fuera una trampa. Muchísimas gracias, Santiago, que salga todo muy bien. Gracias a vosotros. Finalizamos así la edición de este lunes de Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de esta jornada o todo lo que les dejen. All the children who get